Este tema porque es muy interesante y da para una polémica. La Corte Suprema convocó a una audiencia pública para resolver si una pareja ya separada puede destruir sus embriones congelados. Exacto. Este es el caso de un matrimonio que se divorció, llegó a la Corte, quieren definir si un embrión criopreservado es vida o no. Sí. ¿Y cuándo empieza la vida? Hay 12.000 embriones en la Argentina, criopreservados. Hay un vacío legal alrededor del tema. Silvia Marrama es abogada, miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, Silvia? Jorge Lanata soy. Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto estar en tu programa, un honor. Muchas gracias. También para nosotros. ¿Un embrión criopreservado es vida? Vamos a tratar de dar una respuesta sencilla y que se entienda. Tenemos una respuesta jurídica, legal, que está relacionada con los datos científicos. La respuesta a los ordenamientos jurídicos son propios de cada estado. Entonces, en Argentina, en el año 2015 se sancionó el Código Civil y Comercial, que claramente establece que no solamente vida hay, por supuesto, pero que es una persona. Y vida hay, digo, porque la vida no la define el código, sino la vida la define la ciencia. La vida es la capacidad de moverse, de automoverse, y desde que el espermatozoide penetra en el óvulo, esa primera célula empieza a autodividirse, ya tiene todo el código genético de la persona, hasta se puede determinar el sexo y todas las posibles enfermedades que pueda desarrollar. Por eso, lamentablemente, se hace una selección entre los embriones que se fabrican de este modo. Digo que es lamentable porque de alguna forma es una discriminación por un tema de salud. No queremos que nazcan niños con... Entonces, vida hay porque la vida es esta capacidad que tenemos de movernos, crecer, es un movimiento, ¿no? Vida hay. ¿Qué dice nuestro código? Dice un poquito más, dice que es una persona. El Código Civil y Comercial también dijo que dejaba el tema de esta persona antes de su implantación, es decir, antes de que esté en el cuerpo de una mujer, de una gestante, desarrollándose, antes de ese momento dejaba su regulación a una ley especial que no se ha sancionado hasta el momento. Estamos del 2015 hasta ahora y esa ley no salió. El código expresamente decía en la ley que lo sancionó que la protección de este embrión no implantado será objeto de una ley especial, con lo cual ya está dando al legislador una pauta de que el proyecto que deba presentarse y aprobarse es un proyecto de protección de ese embrión no implantado, con lo cual, siguiendo la lógica jurídica, que un proyecto de ley, como se han presentado varios, por ejemplo el del diputado Filmus en su momento, decía, el título decía proyecto de ley de protección del embrión no implantado, pero autorizaba su destrucción. Entonces, no basta con cumplir con el código poniéndole un título a un proyecto, sino que el proyecto tiene que ser protectorio. Destruir no protege, ¿no es cierto? Esto es como de sentido común. Entonces, Silvia, ¿qué pasa? Sí, perdón. No, te estoy escuchando, realmente me parece muy interesante el tema. Se entiende. Ahora, se entiende todo, pero quería preguntarte, si hay que proteger al embrión criopreservado, ¿eso no es contradictorio con la ley que autoriza el aborto? Sí, nos ha quedado una... Sí, la ley del aborto es un antes y un después en nuestra legislación, porque ha quebrado la coherencia de nuestro ordenamiento jurídico y también es, a mi juicio, incompatible con las disposiciones de la Constitución Nacional y de los tratados de derechos humanos que hemos suscrito. Por eso hubo tanto debate, por eso se presentó tantas veces y en las audiencias, digamos, había posiciones a favor y en contra, y también eso llegó a la ciudadanía y había manifestaciones a favor y en contra. Esa ley ha dejado incoherente nuestro ordenamiento jurídico. De todas formas, la Constitución Nacional prevé que haya un orden para que no haya caos entre las normas, ¿sí? Y por encima está la Constitución Nacional y entonces es una ley que continúa siendo
inconstitucional, y esto es una posición mía personal. Entonces yo cuando tengo que analizar un proyecto de ley, obviamente que la ley está sancionada, entonces si yo tengo un proyecto de ley de embriones, de protección de embriones, tengo que analizarlo a la luz de la legislación vigente, pero también a la luz de la Constitución, y sobre todo a la luz de la Constitución, ¿no es cierto? Porque está por encima de las normas, de las leyes que sanciona el Congreso. Por eso la Constitución se hace, digamos, nosotros votamos a los convencionales constituyentes y se la modifica en situaciones muy especiales con un montón de garantías, porque la Constitución protege nuestros derechos fundamentales. Entonces, sí, ha quedado una incoherencia legislativa en nuestro ordenamiento jurídico, pero creo que los proyectos de ley tienen que analizarse a la luz de todo el ordenamiento jurídico. La ley de aborto no derogó el Código Civil y Comercial, entonces esta disposición sigue existiendo. El Código Civil y Comercial dice en su artículo 19, la existencia de la persona comienza con la concepción, y luego dice que la protección del embrión no implantado, o sea, del embrión que está congelado, debe ser objeto de una ley especial. Y habla de protección. Y yo vuelvo a decir, los juristas tenemos unas normas de interpretación, no podemos ponerle a la palabra cualquier contenido. Y la verdad que protección se usa es una palabra que jurídicamente se usa para los niños, sobre todo, para las personas vulnerables, los ancianos, los niños. Y no tiene dos sentidos, ¿no es cierto, Jorge? En eso, digamos, hasta el momento no lo tiene. O sea, protección no, es protección. está claro, Entonces, está claro. yo no creo que claro. protegerse a matar, no creo. Está claro. Bueno, Gonzalo. ese es el marco jurídico. Claro. Me preguntabas del caso. Sí. Como la ley no sale, los casos se van presentando a la justicia. Este caso que va a abordar la Corte en una audiencia no es el primero. Claro. Ya ha habido varios casos y la justicia va resolviendo de modo diverso. Incluso una misma Cámara de Apelaciones, una sala resuelve de un modo, otra sala del otro. Por ejemplo, luego que el diputado Filmus presentó ese proyecto de destrucción de los embriones o de destinarlos para investigación, que es lo mismo, porque terminó destruyendo, a los pocos días se dictó una sentencia absolutamente arbitraria, porque la sentencia se fundaba en este proyecto de ley que acababa de ser presentado, ni siquiera había pasado por ninguna comisión ni nada. Entonces, los jueces tienen que fallar cuando les toca estos casos, tienen que dictar sentencia, pero tienen un marco normativo. No es que el juez no es legislador, entonces los jueces que están dictando las sentencias, obviamente que deben desear que salga la ley, pero mientras tanto tienen que circunscribirse a las leyes vigentes. ¿Y cuál es hasta ahora la jurisprudencia en esto? Por eso te digo, es muy diversa, no hay una línea. Claro. O sea, cada juzgado está decidiendo, interpretando las normas vigentes y dictando resoluciones. La jueza de primera instancia, en este caso que estamos hablando ahora, Sí. la jueza del juzgado civil número 77, hizo una sentencia conforme a derecho, o sea, al derecho vigente en Argentina. Y Silvia, y entonces ella dijo, no se pueden destruir. Sí. Claro. No te interrumpo solo porque estabas diciendo lo que en el camino jurídico la jueza hace ese fallo de primera instancia, pero en la Cámara se cita un fallo, claro, pero citan un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde plantean justamente lo contrario, que el embrión in vitro no tiene la protección derivada del derecho a la vida. Bueno, te explico eso. Hay tribunales supranacionales de protección de derechos humanos. Nosotros estamos en el tribunal, en la Corte Interamericana, Europa tiene el Tribunal Europeo, etcétera. Entonces, después si me dan un ratito les cuento, por ejemplo, que en Europa, a Italia, el tribunal dijo que en Italia Italia no viola ningún derecho humano al prohibir la destrucción de embriones, en un caso que se dio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 2015. Este caso de Artavia Murillo es del año 2012 de la Corte Interamericana, y después un fallo sobre el mismo tema que se llama Gómez Murillo. Son las únicas dos oportunidades en que la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre estos temas de la reproducción humana asistida. Entonces, este caso de Artavia Murillo, primero hay que decir que en Argentina, por nuestro sistema jurídico, ni siquiera las sentencias de la Corte son directamente vinculantes, mucho menos las del Tribunal Europeo, la de la Corte Interamericana, no son vinculantes para los jueces argentinos. ¿Sí? Esto lo dicen los tratados, en fin, no son directamente vinculantes. Mucho menos porque Argentina no participó en el caso. Es un caso de un conjunto de litigantes contra el Estado de Costa Rica.
que tiene otra legislación, otra constitución, que es un caso en el que Argentina no participó. Saquemos el tema bioético, vayamos a otros temas. No es justo ni de sentido común que en un caso donde un Estado, el Estado argentino, no se puede defender, a uno se le aplique una sentencia, ¿verdad? Está en contra de la lógica jurídica, ¿no es cierto? Entonces, acá de Murillo no es vinculante por varias razones, que no quiero hablar mucho, pero es de sentido, trato de explicar lo que es de sentido común. No es vinculante. Más allá de eso, en Arcadio Murillo no se trató el tema de los embriones congelados. Es más, en un considerando de Arcadio Murillo, que eso hay que leerlo, ¿no es cierto? En el considerando 129, se excluye en el 134, 135, o sea, Arcadio Murillo no trata el tema de los embriones crioconservados, no da una posición, ¿sí? Era otro el tema. En Costa Rica no había ley que permitiera las que se llaman técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, un conjunto de parejas, de matrimonios o de parejas, van a la Corte Interamericana y demandan al Estado de Costa Rica para que sancione una ley que les permita hacerse los tratamientos, ¿tá? Entonces, esos son los hechos del caso, y eso es lo que se debate en Arcadio Murillo, no destruir embriones, es otra cosa. Y la Cámara lo introduce, entonces, ¿no? Porque lo introduce. Sí, lo introduce, pero bueno, yo digo, por eso, a ver, yo entiendan, yo soy profesora universitaria, no soy magistrado, y con mucho respeto lo digo, pero bueno, están aplicando el fallo, a mi juicio, mal, porque estamos extrapolando, no son los hechos del caso, no es vinculante, bueno, en fin. Entonces, por eso yo recalco la sentencia de primera instancia, que a mi juicio es la sentencia que se ajusta a derecho, ¿no es cierto?, al derecho argentino. Y tal es así que el Ministerio Público Fiscal y la Defensora de Menores apelan, por eso el caso llega a la Corte. O sea que, digamos, no es que... digamos, es unánime en el Poder Judicial, de hecho le estoy diciendo que hay muchas sentencias en un sentido o en el otro, y hasta los mismos organismos intervinientes en el caso apelan, por eso llega, vuelvo a decir, el caso a la Corte. Silvia, Corte decide... y supongamos que la Corte ahora dice que el embrión criopreservado es vida. ¿Qué pasa con la ley del aborto? Bueno, la Corte en la audiencia no lo va a decir y va a dictar el fallo. Vida es vida, o sea, vida, la Corte nunca ha dicho que no es vida. La Corte, o sea, eso no está en ningún fallo. El fallo FAL no dice que esa no hay vida, porque eso sería una burrada, perdóname, Jorge, pero bueno, yo doy clases también en grado y trato de ser clara. Es una burrada decir que en un embrión no hay vida. Incluso cuando está congelado a 196 grados bajo cero, el embrión está vivo. Porque si no, cuando lo descongelás para transferirlo a un vientre, no transferís algo muerto, ¿no es cierto? O sea, vida es vida, humana es humana, porque si vos lo analizás, tiene los cromosomas que son propios de la especie humana, porque vida humana nadie dice que no sea. Acá lo que se está diciendo es si es persona, si no es persona, y digamos, ¿y qué puedo hacer con esa vida humana? Pero nadie en el mundo jurídico, salvo, digamos, no sé, que vaya en contra de todo sentido común, puede negar que hay vida humana. Vida porque se mueve y porque, ya te digo, si lo transferís a un vientre, lo descongelás y lo transferís, crece. Porque esa misma pareja que origina este caso del que estamos hablando, tenía un embrión congelado, se lo transfieren y nace una nena. Entonces, o sea, cuando están congelados están vivos, ¿no? No le transfería algo muerto, pero ¿cómo nace una nena? ¿No? Sentido común nos falta, ¿no? Bueno, los juristas somos los más alejados del sentido común, ¿no? Algo me da culpa también. Entonces, vida es vida, y es humana, o sea, vos lo transferís y de ese vientre no nace un gato, un perro, nace una nena, y si vos lo analizás, el ADN es del ser humano, los cromosomas son los cromosomas del ser humano. La discusión claro, en realidad no está sobre la vida, sino sobre si es persona. Si es persona o no, exacto. ¿Por qué? Porque fíjate vos que el legislador en el Código Civil y Comercial dice, es persona. El carácter de vida humana en la eternidad es persona desde la concepción. Claro. Y después dice, al embrión no implantado, hagamos una ley de protección. O sea, que ahí puede haber un abanico de posibilidades. Es decir, bueno, a ver, esta pareja se quiere desentender. Bueno, a ver, ustedes, ahora la Cámara dice, bueno, ellos no tienen la voluntad, entonces me desentiendo. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? O sea, usted se manifestó la voluntad y dio pasos, porque es una cosa que yo vaya a un centro de fertilidad, firme un contrato, y después diga, bueno, me divorcié,
no hicimos ningún tratamiento o fracasaron o tengo embriones congelados, bueno, está bien, retira el voluntad procreacional. Pero acá ya hay una vida humana, entonces mi voluntad hasta dónde juega, ¿no? Porque de sentido común también. Está bien, ahora te pregunto, según nuestra... la Constitución, mi libertad llega hasta donde yo no afecto a otro. Ahí hay un otro. Silvia, según según la ley, esta vida de la que estamos hablando que incontrastablemente existe, ¿es persona a la vez? Bueno, hay muchos argumentos para decirte que sí. Son los mismos argumentos que se debatieron en el Congreso con el tema del aborto. Hay argumentos constitucionales, hay en los tratados de derechos humanos. Hay un caso súper interesante que es Greenpeace, que acciona en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Porque una persona quería patentar descubrimientos científicos en los que había usado embriones humanos. Entonces Greenpeace se presenta para impedirlo y el tribunal hace una interpretación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y dice, ¿no? ¿Qué es un embrión humano? Ni siquiera se habla de persona o no. Dice, bueno, ¿qué es un embrión humano? Bueno, ¿y qué puedo hacer con ese embrión humano? ¿Sí? Porque hay un principio de los derechos humanos, que es, en definitiva, el marco amplio, paraguas bajo el cual estamos, y tenemos que analizar todo. Hay un principio de los derechos humanos que dice, en caso de duda, estamos a favor del hombre, no hablo de personas. Indubio pro homine. En caso de duda, a favor del hombre, y al hombre no se lo mata. ¿Está? Entonces, podemos hacer una disquisición si es persona, si no es persona, pero acá tenemos hombre es vida humana, ¿no es cierto? No hay vida humana, digamos, no es un tejido eso, porque ya te digo, tiene todo el código genético, está toda una persona está ahí en una célula, toda. Hace 50 años, más de 50 años, se hizo el proyecto Genoma Humano a nivel internacional, intervinieron científicos de todo el mundo, los más prestigiosos, y llegaron a decodificar el ADN. Sabemos que ahí está todo en esa primera célula. Silvia, tengo que preguntarte, aunque suene una obviedad en el marco de esta discusión, ¿vos entonces estás en contra de la ley del aborto? Sí, yo expuse en el Congreso de la Nación, en una de las audiencias públicas. Sí, yo estoy en contra. Estoy en contra por las mismas razones por las que estoy en contra de la destrucción de los embriones. La jueza de primera instancia dice hay otras alternativas. O sea, esta pareja, en el definitiva, terminan siendo problemas económicos, Jorge, porque el congelamiento de los embriones tiene un costo. Claro. Entonces, ¿quién lo afronta? ¿Estamos? Claro. Ahora, ahí hay una vida y la jueza abre la puerta y dice, bueno, se puede dar otra pareja estéril. Sería como un tema de adopción. Yo hice mi tesis doctoral sobre este tema, la defendí en el año 2011, o sea, antes de la ley argentina de cobertura de estas técnicas, de cobertura gratuita de las técnicas, y ya ahí escribí sobre la adopción, porque es una de las alternativas que se plantea, digamos. La jueza abre el lugar, abre la posibilidad como diciendo, bueno, a ver, ¿ustedes no quieren más? Bueno, a ver, un momento, ¿no? Hay casos, hace muchos años, cuando se dieron los primeros casos, en los que se ordenaba que el Estado se hiciera cargo del mantenimiento, digamos, del congelamiento. Son cuestiones sumamente opinables, claro. Pero más allá de lo económico, que es como muy trascendente en las técnicas, el tema económico, ¿no? Más allá de lo económico está lo humano. Digo que es muy trascendente porque si vos te fijás, la ley del 2013, que es la primera ley de reproducción humana asistida en Argentina, es una ley de cobertura gratuita del tratamiento. O sea, acá arrancamos con la legislación específica por un tema económico, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el trasfondo, ¿no? Pero bueno, es un trasfondo también que a los juristas nos tiene que poner un poco las alertas, ¿no? En el sentido de que, bueno, está bien la economía, vivimos en un país en crisis y en todo, pero bueno, ¿hasta dónde llegamos? ¿No? La vida, ¿hasta dónde llegamos con el tema económico? Y si vos te fijás, perdón que amplíe un poco el abanico, pero es un tema que también tiene que ver con la eutanasia, que es un debate que se va a venir y todo. O sea, seamos claros cuando hablamos de los temas, acá es una cuestión de costos, ¿sí? Como en otras cosas, ¿no? Entonces, eso está. Yo no sé, digamos, si vos podés hacer lugar, no sé, esta pareja en definitiva, cuál es el sentido de su petición, si no seguir pagando el mantenimiento de los embriones, ¿me entendés? No lo sé. Pero bueno, la justicia está ante un caso, la Corte ahora está ante un caso en el que evidentemente, en el sentido común, hay vida humana y uno tiene que preguntarse, ¿hay otras alternativas?
Y también uno tiene que preguntarse hasta dónde llega la voluntad de estas personas que quisieran ser padres, que de hecho son padres de una nena. Esos tres podían haber sido otros hijos, ¿no? Ahora, vos fíjate cómo, bueno, como todo en la vida, esto tiene un montón de aristas que se dan todas a la vez y que atacan distintos temas. Estás hablando vos del tema jurídico. Yo pensaba, ¿qué puede hacer la Corte con este tema? Porque si la Corte dice que en el embrión hay vida humana, y esto es contradictorio con la ley del aborto, esta Corte no va a decir algo que contradiga a la ley del aborto por una cuestión política. Por supuesto. Igual puede hacerlo. Sí. Puede hacerlo igual. Sí, todo, puede hacerlo, todo puede pasar. La Corte es un órgano político. Pero la Corte, o sea, claro. Jorge, si me permitís, vos recordarás que con la composición de la Corte anterior, cuando estaba, la Corte anterior de 5 miembros, tuvo el fallo Portal de Belén, en el cual se dijo que la vida comenzaba en la concepción, absolutamente distinto del fallo FAL. Claro. ¿Por qué? Porque la Corte está integrada por personas, y las personas tienen su pensamiento, y además tienen, digamos, lo político juega muchísimo, es un órgano político la Corte. Entonces, por eso digo, el mundo del derecho es un mundo complejo, en donde están las personas, donde está su forma de pensar, sus ideologías, y yo soy de la idea de que los temas fundamentales que tienen que ver con los derechos humanos tenemos que fundarnos en la ciencia. Esa es mi posición personal, porque y no permear las cuestiones personales, ¿no? Porque estos temas son muy sensibles, son muy sensibles, muy dolorosos. La esterilidad es dolorosa, todo es un tema extremadamente doloroso, pero tenemos que tener un norte. Yo creo que el norte es la ciencia. ¿Qué me muestra la ciencia? O sea, tenemos que tener un norte, porque si no, vamos... fíjate que se dan otros casos. Te acordás de la ley Bloomberg, que le llamaban, ¿no? Sí, entonces, claro. Muere alguien, entonces estamos todos sensibilizados, bueno, aumentemos la pena. Y nos queda el Código Penal, incoherente. No podemos ir atrás del sentimiento y del dolor. Yo cuando doy las clases en el posgrado de Derecho de Familia, empiezo con el tema y claro, son temas dolorosos. Entonces empiezan, no, porque mi hermana y mi tía, bueno, digo, somos juristas. Los casos son dolorosísimos y estamos para acompañar el dolor, pero acompañar el dolor no siempre es, lo que vos querés. La vida a veces es, ¿qué es lo mejor? Aunque tenga que sufrir, ¿qué es lo mejor? Porque en definitiva eso va a ser lo mejor también para mí. Yo creo que para estos padres, bien acompañados, el poder conservar la vida de estos embriones y a lo mejor, como dice la jueza, abrirse a la posibilidad de que otras personas puedan gestarlos, en definitiva y a largo plazo va a ser lo mejor para ellos. A veces el dolor obnubila, pero el jurista está para ayudar, no para satisfacer deseos. Yo no creo que el abogado, el jurista esté para, ¿qué querés? Rapidito, digamos. Nosotros tenemos una responsabilidad social como profesionales. Es mi posición, ¿no? Nos dejaste pensando a todos con todo lo que decís. Muchas preguntas. Ay, bueno, perdón, hablo mucho. No, al revés, no, en buena hora. Son temas que me apasionan, me apasionan y creo que se juegan. Esto se ve mucho en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son hermosas para leer. Cómo los jueces son un poco más, abren más el corazón y escriben con el corazón en la mano. Son temas que nos afectan como sociedad y que nosotros estamos decidiendo el rumbo de una sociedad con estos temas. Pero también hay muchos derechos individuales de por medio, Silvia. Este claro, es el tema también, exacto. ¿no? Porque... sí, y también qué tipo de sociedad querés tener. Sí, pero no digo... ¿Cómo hablar? A ver, Rolo. Sí. Silvia, yo te quería plantear esto, porque tengo una experiencia cercana. ¿Vos qué alternativa le proponés a una persona o a una pareja que no quiere tener más embriones congelados? Te lo digo por esto, cuando vos iniciás el tratamiento, firmás un contrato que tiene que ver con que ese embrión eventualmente sea implantado en una determinada persona, en una mujer. Ahí hay ADN de dos personas. Si esas dos personas ya no quieren utilizar ese embrión que quedó congelado como producto del tratamiento, ¿puede la ley imponerles que ese embrión sea implantado en otra persona y que nazca un bebé
con el ADN de dos personas, pero en otras familias. Digo, acá tenemos un juego de intereses y de derechos individuales, porque yo también te puedo decir, y yo no quiero que mi ADN genere una vida en otra persona que quizás yo no conozca nunca y que haya un hijo biológicamente mío dando vueltas por el mundo. Bueno, mira, es bárbara tu pregunta. A ver, yo te voy a dar una respuesta, por supuesto, de lo que yo pienso. El ADN tuyo no va a andar dando vuelta solo, ¿no? Porque tu ADN se combinó con el ADN de la persona con la cual querías procrear y procreaste. Sí. Entonces ya no es tu ADN solo, es un ADN combinado, es una combinación única e irrepetible. No hay dos que se personas llama hijo exactamente iguales en el planeta y se llama hijo a mi juicio, ¿sí? Entonces, ya no es tu ADN, porque no es tu semen, que a lo mejor dejaste, también se puede, dejaste un tubito de semen congelado, eso lo puedes destruir perfectamente. Ya no es eso. Y los óvulos tampoco no son óvulos congelados. Es una combinación de dos ADN que se llama, a mi juicio, hijo, pero bueno, es una vida humana, según la ciencia, que no es tu ADN solo, ¿tá? Es otra, y es una combinación única y no se va a volver a repetir en la historia. Es único, ese. Incluso si tenés dos embriones congelados no son iguales. Entonces, eso en primer lugar. Y ya no es tu ADN. El tubito de semen lo podés destruir. No, pero estoy hablando de lo que Perdóname, Rolo. Segundo. Hay personas que también quieren procrear, procrean y llegan al punto en que el niño nace. Y después, por cualquier razón, no quieren más hacerse cargo de ese niño, ¿no? Y en esas circunstancias es el Estado el que toma una decisión, ¿no es cierto? Las personas manifiestan su voluntad, no quieren hacerme más cargo, y el Estado se hace cargo de esa situación y lo pondrá en situación de adoptabilidad si ningún familiar quiere hacerse cargo, y ese niño comienza a ser hijo de otra familia, ¿no? Este es el planteo que hace la jueza de primera instancia. Entonces, vos ya no sos dueño de tu ADN, no es tu ADN. Es un ser vivo, único e irrepetible, que vos decidiste, vos firmaste, y vos te podías arrepentir hasta de tirar el tubito de semen. No, yo firmé que ese embrión iba a ser, no te estoy hablando en concreto, yo firmé que ese embrión iba a ser implantado en determinada persona. ¿Por qué? Sí, pero a lo que voy, Rolo, si vos firmaste, pero digo... ¿Por qué la justicia me impondría ahora te contesto, que nazca un hijo de ese embrión en otra familia? Te lo voy a decir más claro entonces. Tu firma tiene un límite, Rolo, ¿tá? Porque ahí ya hay otro hijo. Según la ley argentina, no. Hijo congelado. En ningún lado dice que el embrión ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Y te lo planteo por la contraria. ¿En qué lado dice que ese embrión que yo firmé para que se gestara en un laboratorio puede ser puesto en otra persona? No dice que puede ser puesto en una persona, pero ese embrión tiene que ser protegido, eso lo dice la ley. Entonces, destruido no, tiene que ser protegido. Y entonces, entonces te tengo ahí, y a efectos prácticos, ¿cómo se lo proteges? ¿Dejándolo criopreservado hasta el fin de los tiempos? Bueno, por eso avanzo. Dejándolo criopreservado no, porque el congelamiento los daña a los embriones, y cuanto más tiempo pasen congelados, más daño sufren. Y de eso te puedo dar la explicación científica de los mismos centros de fertilidad que están en una red latinoamericana y tienen la información online. Entonces, dejarlo congelado no, porque terminan muriendo, y eso es lavarse las manos. Se van dañando, y de hecho, cuanto más tiempo están congelados, menos sobreviven al descongelamiento. No es una opción a mi juicio, ¿sí? Entonces, ahí vos no querés ejercer tu responsabilidad parental. Esa es la situación. No querés, ¿no? Y destruirlos no podés, porque la ley te dice que no, que tienen que ser protegidos, que son vivos humanos y tienen que ser protegidos. Bueno, la salida es la que te estoy diciendo. ¿O acaso un niño que nació, por ejemplo, un niño congelado, esta pareja lo llegó a gestar y nació, y después se divorciaron y dijeron, no, yo no quiero? Es el mismo embrión, lo que pasa es que pasó más tiempo, ¿no? Hicieron más cosas dentro del tratamiento, avanzaron en los pasos del tratamiento, nació, listo, lo quiero destruir, no. Bueno, no te querés hacer más cargo, listo, se hace cargo el Estado, ¿no? Pero no puede ser la respuesta que el Estado agarre ese embrión y se lo dé al vientre de otra mujer y que nazca un hijo cuyo padre biológico no quiere. Olvídate un segundo. Olvídate, Rolo, un segundo del tema jurídico. Voy a meter acá un tema emocional, pero me parece que funciona. ¿Y por qué evitar que todos esos chicos que están ahí
puedan nacer en alguna familia que los cuide. Porque son ADN de dos personas, Jorge. Vos imaginate si yo te digo, bueno, mañana... Pero perdón, estoy hablando del caso, a mí me toca muy de cerca esto, por eso me involucro tanto. A mí también me toca de cerca, así que después te cuento. Está bien. No, a mí Jorge, no, pero no importa. Pero vos imaginate, Jorge, que mañana te dicen, mira, Jorge, con tu ADN que vos lo pusiste con un fin determinado y con un objeto determinado, van a nacer mañana 5 chicos que vos no vas a conocer y que se van a crear en otra familia, que van a tener tu ADN y el de otra persona. Yo prefiero que nazcan a que no nazcan, Rolo. Rolo, te doy otra solución. Para, de a uno. Jorge dijo, para mí, Jorge acaba de decir, para mí yo prefiero que nazcan a que no nazcan. Yo prefiero que no. Está entonces, bien, ya que hablamos de cosas que nos tocan de cerca. Perdón, ya que hablamos de cosas que nos tocan de cerca. Yo, lo saben todos, soy adoptado. Y yo prefiero haber nacido a no haber nacido. Digamos, me parece bastante claro lo que estoy diciendo. O sea, de otra manera yo no hubiera nacido. Pero es que no entiendo por qué hay que compararlo con la adopción por lo siguiente. Cuando vos vas a hacer un tratamiento para tener un hijo, se generan en el laboratorio una cantidad de embriones, todos los que pueden. ¿Por qué? Porque el tratamiento puede fallar en el primer implante, puede tener que haber un segundo intento. Entonces, vos no decís, bueno, a ver, de todos los embriones que se produzcan en este tratamiento, salen 5, yo voy a tener 5 hijos. No es eso lo que haces y nadie lo concibe de esta manera. ¿Cómo se concibe esto? Tengo el deseo de tener un hijo, la ciencia me ayuda a tener un hijo y quizás como resultado de ese tratamiento, porque cuando implantan en la mujer el primer embrión no saben si va a generar una vida, quedan otros embriones. ¿Por qué vos tenés que firmar de movida o viene alguien a imponerte post facto? Bueno, pero mirá, estos 4 embriones que quedaron, si vos no los querés, dejemos que responda a la entrevista. Permitime una respuesta. Permitime una respuesta. Mira, hay una alternativa que evitaría todos estos problemas. Y les evitaría el problema y el dolor, porque yo te aseguro que lo entiendo, porque también me pasa de ser, personalmente no de cerca. Les evitaría este dolor a las parejas. En Polonia, en vez de sancionar una ley que cubra gratuitamente estos tratamientos, sancionaron una ley que cubre gratuitamente lo que se llama naprotecnología. ¿Qué es la naprotecnología? Es una técnica, una especialidad de la medicina que tiene más éxito, eso en revistas científicas indexadas, tiene más éxito que las técnicas de reproducción humana asistida que sancionamos acá, ¿sí? Y las cubre el Estado en forma gratuita, y con eso, con la naprotecnología, se logra, en todos los casos más complicados, endometriosis, obstrucción tubaria, todos los casos más complejos de esterilidad, se logra sanar a la pareja para que pueda procrear, y entonces procrea y no se en forma natural, con un acto sexual, procrea y no sobra nadie. Pero Silvia, te puedo sumar una cosita. Esto lo sancionó Polonia. Para el Estado, disculpame un segundito, para el Estado tiene un menor costo. Es un país coherente. No digo para los médicos la ganancia, pero para el Estado tiene un menor costo y tiene mayor porcentaje de éxito. Es un país coherente porque es antiaborto. Publicado. Claro. Está citando un caso pero yo digo, está bueno perdóname, porque... te termino el razonamiento. Yo digo, ¿vos querés tener un hijo o querés hacerte un tratamiento? Porque si querés tener un hijo y de este modo lo lográs, ¿el Estado en qué te está fallando? Ahora, Silvia, yo escuchaba el contrapunto con Rolando recién y me pregunto, dado lo sensible de lo que se discute, y ustedes hablan de la firma y Rolando daba el detalle de aquello por lo que uno firma, que es el embrión implantado en determinado vientre. Ahora yo digo... Por la sensibilidad del tema que se discute, ¿el marco regulatorio no debería prever de antemano qué pasa con esos embriones criopreservados? Porque claro, la verdad, esa es la ley que ahora nos entiendo debe, que va a ser, claro, pero me parece básico. ¿Cómo hacemos algo? Y no sabemos qué pasa con esos embriones, porque claro, digamos, está bien, pero es la ley que falta, es lo que ella está diciendo. Pero no debió hacerse todo junto, porque si no permitimos algo cuya resolución evidentemente no va a convencer a todos, porque habrá padres que firmaron aquel consentimiento pensando en la idea de desechar, que a mí me parece una palabra por lo menos urticante, horrible en este contexto, pero habrá padres
a los que los satisfaga esa posición, y la Corte puede decir todo lo contrario. Entonces, esos padres no debieron tener un marco regulatorio con el que acordaran de antemano, porque quizás ese padre podría decir, no, si la posición de la legislación, o en este caso de la Corte que sentará jurisprudencia, es desecharlos, yo no me someto al tratamiento porque no estoy de acuerdo con la cuestión ulterior. Bueno. A ver, Silvia. Mira, coincido 100% con vos. De hecho, yo hice toda la tesis doctoral para mostrar todo lo que estaba involucrado para que la ley fuera una ley, digamos, más precisa, ¿no? Y que previera las cosas, porque todo lo que, digamos, ya se sabían todas estas cosas, porque Inglaterra tiene una ley del 91, yo estudié todo, o sea, ¿entendés? Fue una ley de los conchazos, si me permitís. Sí, claro. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a los consentimientos informados, yo los he estudiado directamente los consentimientos de las clínicas, ¿no? Y, con un grupo de médicos. Los primeros consentimientos informados eran un listado de precios. Y yo te aseguro, porque también tengo, digamos, me han venido a consultar personas a las que, alumnas, para decirte la verdad, alumnas de universidades públicas que por cuestiones económicas les ofrecen que vendan los óvulos, ¿no? Entonces vienen a consultarme, profe, esto, lo otro. Y ¿sabes qué? Tienen cero información. Claro. Es más, información falaz. Porque, por ejemplo, les dicen, mira, total, vos perdés un óvulo todos los meses, así que en vez de perderlo, lo vendés. Y no es así, porque le inyectan, digamos, se inyectan sustancias que les hacen que el ovario produzca más óvulos que en un ciclo, eso le daña el ovario, etc. Entonces, acá, los que recurren a las técnicas, tanto los que venden el semen y los óvulos, como los que quieren ser padres con las técnicas, están todos desinformados y son víctimas. Acá los que tienen información son los médicos, pero yo te aseguro que cuando firman, que no la dan, claro, no tienen un verdadero consentimiento informado, con todas las aristas, con todos los... Mira, hace poco... Yo no sé si una pareja va y recurre a la técnica y le pregunta, yo lo preguntaría, ¿y qué pasa con aquellos embriones que queden criopreservados si un día... se preservan mientras pagues. Silvia, una de las cosas que dice el fallo, creo, el de Cámara, es que la clínica no obró de buena fe, que no informó convenientemente... Eso, mira, eso perdón que no puedo decir los nombres porque no los veo, no sé quién habla. Gonzalo. Pero eso te agradezco, Gonzalo, porque eso lo quería destacar. Sí. Mira, en la tesis doctoral yo mostré estadísticas, porque acá en Argentina no se hacen estadísticas. Hay una médica geneticista tucumana que hace estadísticas de los pacientes que recibe, porque estas técnicas, pensá que la primer bebé de probeta, Louise Brown, nació en 1978, entonces no son técnicas tan nuevas, y hay cosas, patologías que se desarrollan después que los niños nacen, no tenemos estadísticas. Pero vamos a este tema de la buena fe o mala fe de las clínicas. En Gran Bretaña se ha detectado fraude en la identidad de los nacidos en el 48%, en estudios publicados. ¿Por qué? Porque en definitiva vienen las personas, te pagan y quieren el producto. Entonces, no sirvió ese material genético de los que vienen a contratar, y bueno, tenemos un banco con color de ojos y le ponemos el otro, porque acá tiene que resultar para el pago. Entonces, fraude está, digamos, por el organismo británico que lleva las estadísticas, tenemos el 48% de fraude. Después tenemos los temas de error, además, ¿no? Porque estas son cuestiones microscópicas, pero sí fraude. Entonces, lo de la intención que dice la Cámara está, digamos, demostrable con estadísticas. En otros países se hacen estadísticas. ¿Está? Entonces, si a Rolo le preocupaba el tema del material genético, Ricardo Ash, que es el inventor de la técnica GIFT, que es argentino, y que Daniel Scioli lo trajo para tratar de introducir la que salió después la ley de la provincia de Buenos Aires, lo trajo a disertar. El diario La Nación sacó una tapa donde ponía en paralelo la foto de Ricardo Ash y de Daniel Scioli, porque Ricardo Ash era prófugo de la justicia norteamericana por haber vendido óvulos que le sobraban a otras parejas. Entonces, esto que pone la Cámara es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, les preocupa el tema del material genético que ande dando vuelta. Es muy complejo, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo al tema de la nanotecnología, porque yo en definitiva, ¿qué quiero? ¿Quiero un hijo o quiero una técnica? Silvia, perdón, soy Cecilia Bufflet, y te hago una pregunta personal. Sí, me gustaría saber si tu posición personal es si vos estás en contra de las técnicas de fertilización asistida. Mira, no es una... hay más de 30 técnicas, ¿sí? Más allá de cuáles se las usan. En el año 95 se describieron más de 30 técnicas. Entonces no es un paquete, no es que estoy en contra.
no es así. Estoy en contra de las técnicas que, digamos, dañan los embriones, el congelamiento los daña, por eso no sobreviven todos los que congelás, y por eso cuando se descongelan, se les hace un diagnóstico genético preimplantacional antes de transferirlos al vientre, porque descartan los dañados. Entonces, la técnica de congelarlos los daña. No es que el embrión se produjo con falla genética porque el ADN... No. Congelarlo los daña, ¿sí? Eso yo lo tengo. Vos estás en contra de la reproducción in vitro, entonces. Del congelamiento, estoy en contra. Entonces tenemos que hablar puntualmente. Hay técnicas, por ejemplo, la inseminación, que tiene un porcentaje alto, digamos, no tiene cuestionamiento jurídico ninguno. Sí, por eso te pregunto por el in vitro. Ajá. Por eso, bueno, in vitro tenés la FIBET, la ICSI, o sea, cada una es un tema. Yo no estoy así en contra, a mí no me gusta caminar, ¿entendés?, el blanco y el negro, porque esto no lo da, y la bioética no lo da. La bioética, por ejemplo, en el tema de la eutanasia, tampoco es el encamisamiento terapéutico, que tenés un cadáver conectado con 20.000 cables. Entonces, a mí no es blanco o negro, no se puede hablar así. Sé que los espacios de radio, y les agradezco todo el tiempo que me han permitido hablar, son un poco tiranos, pero la bioética no es así. Entonces, hablemos de algo específico y te puedo explicar por qué. Pero no es a favor o en contra, no es mi posición así, no es. No. La Corte obviamente no tiene tiempo para decidir esto, ¿no? ¿En qué sentido, Jorge? Claro, no tiene una audiencia pública y después después de la audiencia pública, los tiempos de la Corte pueden ser eternos, digamos. Claro, sí. Y si vos recordarás el caso Tanus, se dice por las siglas, pero bueno, se publicó al principio con el apellido, de una mujer que estaba embarazada y pedía un aborto en la Corte de la Composición anterior, y justamente el tiempo jugó para que se adelantara el parto. O sea, ella no podía, ¿entendés? Y nació vivo y después murió por la patología que tenía la criatura. Y la señora, digamos, no toleraba llevar adelante un embarazo de un niño enfermo. Entonces los tiempos son significativos para, digamos, pueden decidir un caso, el tiempo puede decidir el caso. Si la Corte lo cajonea, como se habla vulgarmente, a lo mejor el Congreso acelera el tratamiento, porque en realidad no es la Corte la que tiene que decidir. Nosotros no tenemos nuestro sistema jurídico no es una Corte que legisla. No, claro. Es el Congreso, ¿no? Entonces no estamos tirando la pelota a un órgano que no le corresponde, ¿no? Y esto hicimos con un montón de cosas. El aborto tampoco, digamos. Hay también una estrategia de ir introduciendo los temas judicialmente como para presionar al Congreso. Eso es una estrategia en todo el tema de bioética. Pero bueno, no debería. Yo creo que el órgano encargado de decidir es el Congreso. Constitucionalmente es nuestro Congreso. Silvia, te agradezco mucho la comunicación, fue muy interesante la discusión. Muchas gracias. Un gusto, y gracias a todos, y perdón que interrumpo tanto. No, al revés, nosotros te interrumpimos a vos, no te preocupes. Silvia Marrama, quien hablaba, abogada, miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. ¡Wow! Hay 6 meses, Jorge, te agrego información de la historia. Son 3 audiencias y se supone que en los próximos 6 meses van a suceder. Esta familia, esta pareja tuvo un hijo, que lo comentamos en la nota, cuando hicieron la criopreservación de 4 embriones. Se supone que uno avanzó, evolucionó, tuvieron un hijo, y esos 3 embriones, para que la gente sepa, quedaron en esa clínica. Entonces esto fue en 2014-2015. Esta pareja se separó y acudieron a la clínica para terminar de entender la historia, para pedir la destrucción de esos embriones criopreservados. Yo me quedé pensando lo que decía Rolo respecto de andar repartiendo hijos por el mundo, y me preguntaba si la paternidad o la maternidad solo dependen del ADN, porque entonces... No dependen del ADN. Y pero... entonces poco importa. No, ¿cómo no si importa? Los hijos y no, porque... Si de todas maneras los padres van a ser otros, aunque tengan tu ADN. Es tu ADN, digo, acá vuelvo a lo mismo que le planteaba a Silvia. Acá hay un tema donde colisionan lo que se habla en la Constitución sobre cuándo hay vida y el derecho individual de las personas. Lo mismo que con la interrupción legal del embarazo.
Si yo, sí, es contradictorio, si yo claro. acepté y acordé hacer un tratamiento de fertilización asistida para tener un hijo con una determinada persona, el tratamiento involucra que se generen embriones, que se van a implantar, algunos no se van a implantar, y la clínica te lo dice, que el resto tenés que pagar la mantención y que si dejás de pagarlo se destruyen, porque está planteado en esos términos. ¿Por qué post facto puede venir alguien a decirme no? Vos estás planteando una violación de contrato, está clarísimo. Tus embriones, porque son míos, ahora los vamos a sacar y se los vamos a implantar a otra persona y vamos a generar una vida con tu ADN y el ADN de otra persona. Digo, ¿dónde está escrito que yo tengo que aceptar eso? ¿Por qué tengo que aceptar eso? Claro, si yo no lo acordé nunca. Y vos decís, no, bueno, si lo crían otros padres, es otro, no es tu hijo. Mirá, me parece discutible. Para mí, si tiene mi ADN, es mi hijo. Yo jamás dejaría de hacerme cargo de alguien que lleva mi ADN. Y no, pero planteo de otra manera. Si yo tengo una relación ocasional con una mujer y la dejo embarazada. Sí, le pondrías tu nombre y te harías cargo. Es mi hijo, por más que yo no haya decidido tenerlo, es mi hijo, porque tiene mi ADN y yo nunca le daría vuelta a la cara a... Rolo, pero tu planteo no implica de fondo, bueno, porque tiene mi ADN, yo elijo que no nazca, digamos, o sea, no hay esa cuestión... Bueno, ahí es donde me parece que hay Bueno, con el tema de la interrupción legal del embarazo, es igual, también se planteó eso. La mujer tiene que tener el derecho, dice la ley, de interrumpir la gestación de ese embrión. Es lo mismo. Sí, incluso acá en este caso, en el de los embriones, podría no haber coincidencia en la opinión de los progenitores. Podría uno pensar una cosa sobre el embrión y, bueno, en este caso, el que se judicializó, hay coincidencia, pero podría no haberla habido. Uno podría ir a pelear que ¿Y en se caso de muerte deseche de uno, qué pasa? Bueno, ha habido un caso en la justicia negra de un hombre y una mujer que habían generado un embrión juntos y habían decidido tener un hijo y el hombre murió antes de que el tratamiento se llevara adelante y la mujer fue a la justicia a pedir que se lo implantaran y fue una causa que duró años. ¿Qué pasó? La verdad, te lo digo, no recuerdo el final cuál fue. Tenemos 3 minutos. Tenemos 3 minutos antes de 12:30, hace una hora que estamos hablando de esto. Yo lo que querría es que cada uno cuente qué haría en este caso. Puede ser, pero que no que lo cuenten, digamos que me digan sí, no, esto, lo otro, ¿ok? Negra, ¿vos qué pensás? Me complicás la vida, porque desde que empezó esta conversación sigo pensando y por momentos digo, no, tiene razón Rolo. Por momentos escuchaba al especialista y digo, no, tiene razón ella. La verdad, no sabría qué hacer. Cecilia. No, yo creo que tienen que decidir las personas, que tienen que decidir los que aportaron ese material genético. He tenido un caso muy cercano de alguien que estaba en la situación de divorcio y una de las dos personas quería implantarse, bueno, la mujer quería implantarse los embriones y el varón quería destruirlos y mi posición y mi acompañamiento a esos amigos fue que lo mejor era donarlos porque era lo que menos colisionaba con sus posiciones morales. Los donaron, pero es una discusión larga y difícil que para mí tienen que definir Marina, ¿vos qué harías? A mí me impacta que el vacío legal nos lleve al punto de que una clínica pueda proponer un contrato que hoy está discutido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Me impacta que no se haya resuelto de antemano. Que no está regulado, sí, claro, supuesto, es espantoso. La donación tampoco está regulada. Porque además uno puede tomar una posición y decidir si bajo esas reglas de juego se somete al proceso o no se somete. Me impacta que hagamos las cosas al revés. Después, donde se juegan cuestiones éticas, a mí me cuesta pensar que mi posición es universalizable. Es decir, te lo llevo al tema del aborto. Yo entiendo que es una cuestión de salud pública, lo entiendo perfectamente, pero obviamente que se me mezcla mi posición personal, donde yo no lo concebiría para mí, pero no pretendo que esto sea una regla moral. Está bien, claro. Es decir, Manu. Yo veo una persona, no puedo verlo de otra manera, pero esta es Marina Calabró y jamás pretendería que esto fuera una posición universal o un criterio para aplicarle a un tercero. Manu. Respeto toda posición individual. Es que esto que dice Marina es así. Pasó mucho con la discusión del aborto. Yo siempre defendí esa causa y me preguntan, ¿estás a favor del aborto? No, no estoy a
a favor del aborto, estoy a favor en todo caso. Claro. El planteo que hace Rolo y que viene haciendo Rolo, digamos, me parece que es válido, quizás hasta, perdón por la palabra, no es quizás mejor, pero que tiene hasta, yo le veo algún grado hasta de egoísmo, digamos, a ese planteo de decir que no porque es mi ADN. Pero el egoísmo no está penado por la ley, digamos. O sea, todo el mundo tiene derecho. Yo te digo, no quiero hacerlo personal, pero no es una cuestión de los derechos individuales son individuales, no hay una cuestión de egoísmo o no egoísmo. Yo decido por Está mí bien, mismo pero no sigamos, dejemos hablar a cada uno. Dejemos hablar a cada uno, por favor. Está claro, Rolo, pero estás hablando hace 15 minutos sobre esto. Para un poco. Dejemos hablar a cada uno, por favor. Manu, déjame claro qué pensás. De vuelta, pienso que no porque mi ADN esté ahí tengo el derecho, digamos, de determinar ese sí o ese no, digamos, no. Ok. ¿Santiago? Yo creo que la pareja tiene el derecho absoluto a destruirlo si quiere. Ok. ¿Gonzalo? Yo creo que hay vida, desde el primer momento de la concepción, creo que hay vida, que la pareja no tiene el derecho si fue debidamente informada de cuáles son las condiciones. Y si fuera mi caso, naturalmente dejaría que esos embriones se donen y eso no representaría para mí ningún tipo de vínculo ni sentimental ni de ningún tipo. 12:30 del mediodía.